Hemos estado conversando con Raúl Soro hace mucho tiempo ya sobre la situación de Rusia y Ucrania y hemos planteado que hay ciertas señales que dan la impresión de escalar. No existe una señal más clara en un conflicto bélico que está en su fase ya de comienzo llano, que cuando se empiezan a generar armamentos mayores que empiezan a ser parte de esta confrontación. Y más aún cuando esos elementos bélicos no provienen de los países que están en pugna, sino que provienen de otros países que toman posiciones frente a esta situación. Alemania había dicho que al principio que no estaba dispuesta a entregar tanques, sus tanques Leopard, y sin embargo acordó enviar 31 de ellos a Ucrania. Y Estados Unidos, por su parte, envió 14 tanques también a Ucrania, y eso puede efectivamente, Raúl, ser un factor que se perciba como un escalamiento ya en términos de la confrontación bastante mayor, ¿o no? Definitivamente, Fernando, porque este conflicto, esta guerra, es decir, conflicto es casi un eufemismo, esta guerra es el conflicto más importante que ha tenido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un conflicto de enormes proporciones y que hoy acaba de escalar, por lo menos desde el lado occidental. Nosotros no sabemos qué nuevas armas incorpora Rusia cada cierto tiempo, pero desde la perspectiva occidental, esta entrega de tanques, que son armas pesadas, son tanques principales de combate, es decir, tanques pesados, hay tanques ligeros, es decir, tanquetas, no, pero estos son los tanques más sofisticados con los que cuenta Estados Unidos, el Abrams, que le va a ser entregado a Ucrania, y el Leopard 2, que es un tanque extremadamente sofisticado alemán, que, como lo hemos comentado en situaciones anteriores, es el que dispone Chile. Chile inicialmente tuvo una partida de Leopard 1 y que resultaron bastante vulnerables, y de allí que se optó por reemplazar la flota por los Leopard 2. Pero incluso los Leopard 1, había en Alemania la idea de hacer un upgrade de los Leopard 1 que están fuera de uso en Alemania y entregarle eso a Ucrania. Pero la premura y la idea de que es inminente, o la versión que ha entregado Ucrania, que es inminente una gran ofensiva rusa en primavera, obligaba, o lo que Ucrania planteaba, tenía que recibir al más breve plazo posible estos tanques Leopard 2 que le permitirían, y los Abrams, por supuesto, le permitirían enfrentar esta ofensiva. Y esto de la ofensiva tiene un componente político muy importante, porque se suele hacer una distinción que en el campo de batalla es muy difícil hacer, pero por lo menos en términos de las ventas de armamento están los armamentos ofensivos y los defensivos. Digamos, la artillería antiaérea sería defensiva, por ejemplo, y que incluso en algunos tipos de artillería antiaérea uno la puede bajar y ponerla en forma horizontal y son muy efectivos. Alemania, incluso durante la Segunda Guerra, hizo un uso muy generalizado de su artillería antiaérea para la destrucción de tanques. Pero, como sea, los tanques se han entendido como un arma ofensiva. En primer lugar, por su tremenda movilidad y que pueden ser usados. Claro, si te están atacando, tú te puedes defender con tanques. Pero es también cuando Ucrania plantea que quiere recuperar el conjunto del territorio que le ha ocupado Rusia, bueno, esto le permitiría para defenderse. Muchas veces hay que hacer operaciones y maniobras que son ofensivas. Entonces esta distinción entre armas defensivas y armas ofensivas es muy tenue y muy difícil de establecer. Y por lo tanto, como tú señalaste en la introducción, esto es
ahí se ve un soldado marchando delante de un tanque. Y esto es una práctica en los ejércitos que para que los tanques no avancen en zonas pobladas a más de una cierta velocidad, una de las precauciones que toman es poner a un soldado que camina adelante para que el tanque no supere cierta velocidad, obviamente. Pero en términos de esto es una inyección a la vena de Ucrania, uno, a su moral, y que ganaron esta disputa. Alemania estaba muy reticente a vender o entregar sus tanques y puso una condición. Dijo, bueno, si Estados Unidos entrega los Abrams, nosotros estamos dispuestos a también entregar los Leopard. El Abrams es un gran tanque, pero funciona con turbina de gas, es difícil de abastecer, es mucho más complicado que el Leopard, que existe en prácticamente una gran cantidad de ejércitos europeos. Hay 2.000 unidades de los Leopard 2 y por lo tanto es muy fácil entrenar a las tropas en distintos lugares. Y de hecho ya, por ejemplo, Noruega ha ofrecido una partida de sus propios Leopard 2 y que probablemente en distintos países que tienen estos tanques van a poder entrenar, que les va a tomar 2 a 3 meses, unidades, tripulaciones para estos tanques, porque claro, el tanque si no tiene tripulaciones entrenadas, y no es un tanque tan sencillo, es decir, tiene cierta sofisticación. Oye, Raúl, sácame de una duda. Cuando estamos hablando de 14 tanques alemanes Leopard y 31 tanques Abrams estadounidenses, para un total de 45 tanques, ¿cuándo el abastecimiento bélico de un país a otro se considera por parte del otro país en confrontación algo que escapa a toda situación? ¿Es en toda condición? Si es que son 14 o son 100, ¿hay una diferencia? Sí, claro, enorme. Y en realidad Ucrania solicitó 300 y lo que tiene ahora en distintas promesas de diversos países, porque Polonia tiene una cantidad importante de estos tanques Leopard 2, le han prometido hasta este momento 200 y lo más probable es que termine teniendo los 300 que desea. Pero, claro, un tanque es muy vulnerable a ciertos tipos de ataques. En general los tanques son blanco fácil de la aviación, de manera que si no van acompañados por una cobertura aérea, pueden, sufrir bajas. Y no te quepa duda que al más breve plazo posible, y ya lo ha planteado Ucrania, está pidiendo aviones de combate, es decir, tratar de impedir el ingreso de aviones rusos a su espacio aéreo. Por lo tanto, esto es una escala. Aquí lo que ha ocurrido, se ha cruzado una línea roja que los rusos habían señalado. Si ustedes les entregan estos tanques a Ucrania, esto va a traer consecuencias. Habrá que ver qué pueden hacer los rusos. En Alemania, las entrevistas que he visto con personal del Ministerio de Defensa, lo desechan y dicen, mira, los rusos están usando todo lo que tienen y estas son bravuconadas, ¿y qué van a decir? ¿Que les parece bien? No, entonces tratan de intimidar, pero no hay mucho lo que los rusos pueden hacer para dañarnos. Y esa ha sido la narrativa que ha prevalecido en Alemania, donde hay un sector importante, las encuestas lo demuestran, de gente que no quiere ver a Alemania involucrada profundamente en una guerra, y que fue uno de los argumentos que tuvo el canciller Scholz, que es un socialdemócrata, que no son particularmente, son menos belicistas que otras fuerzas políticas, era muy renuente a comprometer a Alemania con la venta de estos armamentos. Y ahora, por cierto, además Rusia tenían una buena relación económica con Rusia. Rusia le compra mucho material a Alemania. Y bueno, cada peldaño que se va subiendo va dañando las relaciones, va haciendo más difícil encontrar un acuerdo. Y si Alemania tenía alguna esperanza de jugar un papel negociador para conseguir la paz, bueno, va perdiendo cada vez más credibilidad de cara a una posible negociación. Por lo tanto, y todo el mundo sabe que
el conflicto entre Rusia y Ucrania es difícil que se resuelva militarmente, aunque le den 1000 tanques. Es muy improbable que Ucrania pueda derrotar militarmente a Rusia y, bueno, habrá que ver si Rusia ya demostró que no tenía la capacidad para aplastar al ejército ucraniano. Por lo tanto, mientras más inyecciones de armamento le pones a cada bando, más difícil haces la paz y cuando los países, los aliados de uno u otro, se van identificando más, también mientras más sube la apuesta, más hay en juego. Y eso hace más difícil la paz. Sí, yo te iba a preguntar sobre esa situación, porque yo parto de la base de que hace mucho tiempo, y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que fue la Guerra Fría y todo lo demás, hay una situación siempre bastante tensa entre Estados Unidos y antes la Unión Soviética, ahora Rusia, a la que se ha agregado China y todo lo demás. Pero el punto es que mientras todo eso se funcionaba en áreas, llamémoslo así, de espionaje o en situaciones que eran más bien indetectables en términos físicos para la población, más allá de las películas de Hollywood al respecto, bueno, básicamente tú veías y la gente veía, claro, no se soportan, tuvieron muchas peleas, son ideológicamente totalmente contrarios y perfectamente pueden estar detrás de ciertas acciones que tienen que ver con situaciones de espionaje, pero no hay escenario donde se ven peleando directamente. Y cuando eso empieza a ocurrir y empiezan a aparecer los apoyos de otros países, tanto para Rusia como para Ucrania, inevitablemente todos los apoyos y todo lo logístico y de dónde proviene pasan a ser también enemigos, ¿o no? No necesariamente enemigos, pero claro, se enfrían las relaciones. Hay represalias de distinto tipo. Bueno, una represalia evidente fue el corte del suministro de gas por parte de Rusia a Alemania, y le ha causado problemas a Europa Occidental y especialmente a Alemania, que lo han podido sortear de alguna manera, pero a un costo muy alto. De manera que sí, hay represalias. Y lo que más se teme en esta situación, y lo que ha planteado en el debate que han tenido en el Parlamento alemán, es que estas escaladas, ¿dónde se detienen? Si se había dicho que no se iban a entregar armas pesadas, como son los tanques, y finalmente Alemania cede y entrega estos tanques, y si mañana le piden Eurofighters, estos aviones ultramodernos que tiene Gran Bretaña, Alemania y otros países, ¿en qué momento dices que no? Y si te faltan asesores, digamos, los tanques no están funcionando como se esperaba, entonces la primera solución es mandar ucranianos a entrenarse en países que tienen estas armas. Pero si la urgencia es mayor, ¿por qué no mandamos asesores? Y así, de manera gradual, Estados Unidos se comprometió en Vietnam. Primero mandó asesores en contrainsurgencia, después mandó algunas tropas para proteger su presencia allí, su embajada y a los asesores, y finalmente terminó enviando cientos de miles de soldados y durante una década. Bueno, no necesitamos repetir lo que pasó en Vietnam, y lo mismo ocurrió en Afganistán, que se pensaba, bueno, vamos a hacerlo rápido y con un mínimo de fuerza y apoyándonos en el ejército local. Bueno, y el ejército local, en el caso de Afganistán, no dio el ancho, y Estados Unidos terminó asumiendo buena parte de los costos, en todo el sentido de la palabra, de los 20 años que estuvo en Afganistán. De manera que hay mucha experiencia de que es muy fácil deslizarse por esta ladera que conduce a la guerra. Nadie quiere comprometerse en una guerra profunda, larga, y no digo que esto necesariamente va a ocurrir, pero es una posibilidad. Y eso está detrás de mucho de las personas, especialmente los alemanes, donde en las encuestas ciudadanas hay una mayoría que no quiere profundizar el conflicto con Rusia. Y lo han dicho, y el canciller Scholz
lo tenía muy presente. Fue una de las condiciones que gravitó en lo que todos llaman un atraso, pero que se tardó tanto en tomar la decisión. Pero Scholz, a mi juicio, con inteligencia política, dijo: si Estados Unidos no está dispuesto a vender tanques, yo no voy a dar el primer paso. Y una vez que Estados Unidos dijo: sí, nosotros también vamos a vender Abrams, en el mismo día los dos países tomaron la decisión. Es decir, Alemania le exigió a Estados Unidos un compromiso igual y no quedar Alemania, digamos, un paso adelante y tener que asumir, quién sabe, las consecuencias de un conflicto directo con Rusia, que todavía es una posibilidad. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Vamos a estar conversando de esto bastante tiempo más, así que esperamos que en algún momento dado lleguen mejores noticias. Gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Igual, adiós. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.